Carlos Bremer es uno de los empresarios más carismáticos de México, y esto se debe a la cautivadora personalidad que se le vio durante su participación en el programa más importante de negocios en español, Shark Tank México, donde demostró que es un empresario que ayuda a la gente y que disfruta impulsar a los jóvenes a emprender. Asimismo, el buen Carlos es uno de los empresarios más conocidos y destacados del país. Es una de las manos derechas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y es de los hombres poderosos de México que más apoya al deporte, siendo uno de los hombres clave en el impulso de la carrera de Saúl El Canelo Álvarez, el mejor boxeador a nivel mundial. Incluso se habla que la fortuna del empresario asciende a los 67,000 millones de dólares, cantidad que superaría el patrimonio neto de Carlos Slim Helú, quien actualmente es el hombre más rico de Latinoamérica con una fortuna de 55,930 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada con información oficial. Claramente Carlos Bremer es un empresario importante, pero como todo, él también tiene su origen, y su historia comenzó en el ya lejano 1 de junio de 1960 en Monterrey, Nuevo León. El abuelo de Bremer, quien era farmacéutico, era de origen alemán. Llegó a México en la última década del siglo XIX y se casó con una mujer mexicana en Monterrey, en donde pusieron diversos negocios, entre ellos un almacén de medicinas, juguetes, nevería y deportes. Empezando el legado de empresarios regiomontanos con el apellido Bremer. Su padre tenía uno de los 2 almacenes de deportes más grandes de la ciudad de Monterrey, donde se fabricaban uniformes de todo tipo para deportistas, y en el que trabajaban más de 40 costureras. Carlos comenzó a empaparse del mundo empresarial desde los 6 años, cuando acompañaba a su papá al almacén, una actividad que lo acercó al deporte y a los negocios, 2 de sus más grandes pasiones. Un dato curioso es que su padre estuvo relacionado con el caso de unos niños mexicanos que compitieron contra Estados Unidos en un torneo de béisbol, un caso que probablemente te parezca familiar por la película El Juego Perfecto, una película que fue producida por el mismísimo Carlos Bremer. En ella relata la historia de cómo estos niños, a pesar de los pronósticos negativos que tenían, lograron ganar 11 partidos seguidos y derrotar a Estados Unidos en la final. Y el secreto aquí es que el padre de Carlos fue uno de los pocos empresarios que los apoyaron económicamente en esa época. El pequeño Carlitos desde chiquito supo la importancia del ahorro, tanto así que con tan solo 10 años abrió su primera cuenta bancaria personal, y con tan solo 12 años el empresario incursionó en el mundo de los negocios vendiendo calculadoras a empresarios en su ciudad natal, Monterrey. Desde entonces tenía el deseo de poner un negocio propio, y vio que los videojuegos eran una buena forma de hacer dinero, porque en Estados Unidos este tipo de negocios eran bien remunerados. Luego de ahorrar por 3 años, Bremer decidió comprar algunas máquinas de videojuegos y las colocó en algunos negocios familiares. Hasta este punto, todo parecía ir bien, pues no gastaba en rentas, no invertía más dinero y cerca de los negocios habían escuelas. Sin embargo, poco tiempo después, se dio cuenta de que el negocio casi no generaba ganancias, pues no contaba con que los niños no tenían suficiente dinero. Tras ver que no prosperaba, tuvo que vender las máquinas, perdiendo un poco de su inversión. Sin embargo, esta experiencia le sirvió para entender que un negocio, por muy exitoso que parezca, siempre se debe prevenir el peor escenario y contar con otro plan. Con 14 años, a Bremer se le ocurrió otra idea. A él le gustaba mucho viajar, por lo que emprendió un negocio de viajes, aprovechando las vacaciones escolares para organizar viajes para niños menores que él. Convenció a los padres para autorizarles el permiso, y de esta manera comenzó. Depositó sus ganancias en su cuenta bancaria, se las ingenió para conseguir los boletos a muy buen precio, iba a las agencias de viaje a negociar y veía la forma de reducir costos. Este negocio resultó rentable para Bremer, realizando 18 viajes al extranjero y ganándose la confianza de los padres de los niños, que en su mayoría eran empresarios de prestigio. Años después, estudiaría la carrera de contaduría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la universidad se le ocurrió otra idea. Gracias a sus conocimientos había visto cómo se ganaba dinero invirtiendo en acciones de la bolsa de valores, y existían varias inversiones en las que se recuperaba el dinero de manera rápida, por lo que ofreció sus servicios a uno de los padres de los niños a los que llevaba de viaje. A cambio de aconsejarle en dónde invertir, Bremer se llevaría una comisión del 8% por las ganancias que generara la inversión. Este sería su primer negocio financiero, un giro en el que trabajaría por el resto de su vida. Gracias a la confianza que se había ganado, pudo obtener a su primer cliente, a quien logró ayudar a amasar una pequeña fortuna. Posteriormente tuvo otros 2 clientes, a quienes les fue muy bien, por lo que recomendaron los servicios del empresario a más personas, y al cabo de un tiempo ya tenía 25 clientes. En septiembre de 1979, a sus 19 años, un banco que tenía planeado cerrar operaciones en diciembre de ese año, contactó a Carlos para invitarlo a trabajar ahí los meses que quedaban con la condición de llevar ahí a los clientes que tenía.
Le ofrecían pagarle 4,000 pesos, pero Carlos les puso la condición de que le pagaran comisiones, lo que aceptó el banco. Poco después, uno de sus amigos entró a trabajar al mismo banco, por lo que Bremer aprovechó para encargarle el manejo de sus 25 clientes, mientras él se encargaba de salir a las principales avenidas de Monterrey a tocar a las puertas de las empresas para ofrecer sus servicios financieros. Al principio no le iba tan bien, pues de cada 10 puertas que tocaba, solo 2 o 3 se mostraban interesadas. Sin embargo, poco a poco fue ganando clientes importantes y al cabo de un tiempo se convirtió en jefe de ventas. El banco no cerró, pues se había recuperado financieramente y en pocos años se convirtió en el mejor de todo Monterrey. Bremer se dio cuenta de que las relaciones personales eran un recurso muy importante para los negocios, así que con el tiempo desarrolló esta habilidad, una habilidad que la describe como la más importante, ya que con ella logró conseguir muchos amigos, algunos de los cuales más adelante se convertirían en sus clientes. En 1985, cuando tenía apenas 25 años, fundó la compañía Abaco Casa de Bolsa, junto con otros socios que más tarde cambiarían su nombre a Grupo Financiero Confía. 3 años después, Bremer impulsó un proyecto llamado Finafactor, que más tarde sería conocido como Grupo Value. Para 1993 compraría el grupo, el cual contaba con alrededor de 400 trabajadores. Con el tiempo se fue reduciendo poco a poco el personal, pero esto no era por malas decisiones, sino que Carlos quería quedarse únicamente con las personas que estaban verdaderamente comprometidas con la empresa, por lo que el equipo de trabajo se redujo hasta las 150 personas. Poco a poco, Value se posicionó como una de las financieras más rentables de todo México, pero llegaría un guamazo muy fuerte para el empresario, y esto tuvo que ver con el terror de los jóvenes del 94, el auténtico Darth Vader de México, Carlos Salinas de Gortari. En ese año, una crisis azotó al país, una crisis que provocó la desaparición de todos los bancos grandes de México, por lo que claramente fue un momento muy difícil para el grupo, tanto así que en un momento solo les alcanzaba para pagar 2 quincenas de la nómina. Sin embargo, se logró recuperar de aquella crisis, y hoy por hoy este grupo es líder en los ámbitos de intermediación bursátil, operación de fondos, gerencia de inversiones y arrendamiento, y es una de las financieras más rentables de todo México, logrando crecer 140 veces más desde que Carlos Bremer lo compró. Bremer comenzó apoyando deportistas desde el año 2000, pues había un fideicomiso llamado CIMA, manejado por el gobierno que solo apoyaba a 50 deportistas. De esos él veía que habían unos 20 o 30 muy malos, por lo que decidió apoyar a los deportistas buenos, que venían desde abajo, ya que nadie los apoyaba, y de los deportistas que él apoyó, 7 llegaron a las Olimpiadas de Beijing. Además de los negocios y de brindar su apoyo a más de 50 deportistas, incluidos Eduardo Nájera, Paola Longoria, Juan Manuel Márquez y Saúl Canelo Álvarez, uno de los sectores en los que ha invertido Carlos Bremer es en el del entretenimiento, pues como te lo mencioné, en 2010 debutó como productor de la película El Juego Perfecto, y años más tarde invirtió en el film Somos Campeones. Para El Juego Perfecto, Carlos invirtió gran parte de su patrimonio en su realización. El plan era muy arriesgado y sus abogados le decían que iba a perder todo el dinero, pero aún así se confió e hizo la película con 3 americanos, que por la crisis del 2008 terminaron quebrando, por lo que Carlos se quedó solo, con una película a medias, pero 2 años después se encontró con la hija del mismísimo Warren Buffett, Susie Buffett, con quien compartía un lugar en el consejo de la Clinton Foundation, y curiosamente estaba interesada justo en esa película, y al conocer a Carlos lo ayudó a distribuirla a 600 cines, un gran logro, ya que originalmente se pensaba transmitirse únicamente en 120. Carlos se convirtió en figura pública tras su aparición en Shark Tank México, el programa de negocios en español más importante del mundo. Los productores de Shark Tank México, en un principio, le pidieron que fuera más estricto tanto con los emprendedores como con sus propuestas, pero él se negó a cambiar su personalidad y terminaron por aceptar su estilo amable de negociar, tanto que estuvo presente en casi todas las temporadas del programa. Se dice que tras su aparición en Shark Tank México, Carlos Bremer ha invertido en más de 50 negocios presentados por jóvenes emprendedores durante el show y claramente es uno de los tiburones favoritos del público. Otro dato curioso de este empresario es que fue una pieza fundamental en el resurgir de Luis Miguel, ya que le brindó un fuerte apoyo financiero para evitar la quiebra y salvar su carrera, un apoyo que lo ayudó a crear su serie autobiográfica y su reciente gira por todo el mundo. Hoy por hoy, Carlos Bremer es uno de los hombres de negocio más importantes de México, pero también es uno de los más humanos, mostrando que se puede ser un empresario multimillonario y buena persona al mismo tiempo. Inversionistas, ¿qué opinan de la vida de Carlos Bremer? ¿Conocían su historia? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios, y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.